Hola, en este video vamos a explicar el muestreo conocido como muestreo natural. En un video anterior, cuyo link dejo aquí abajo en la descripción, explicamos el muestreo usando un tren de impulsos. Este tipo de muestreo se conoce como muestreo ideal. Esto es, el muestreo de una señal analógica FDT usando un tren de impulsos. O sea, multiplicar una señal analógica por un tren de impulsos da como resultado el muestreo de esta señal analógica, una señal muestreada. Pero en la práctica no es posible generar trenes de impulsos porque los impulsos son funciones que solo existen en un punto, son funciones ideales. Para proceder a realizar el muestreo de una señal, en realidad lo que se usa o se modela son pulsos. Pulsos como estos. En lugar de usar un tren de impulsos para muestrar a una señal analógica, ¿qué pasaría si usamos algo que se parece mucho, pero que no es lo mismo, que son pulsos? Pulsos de ancho muy pequeño con respecto a su amplitud o periodo. ¿Qué pasaría si en lugar de multiplicar a la señal analógica por un tren de impulsos, lo hacemos multiplicando por una señal un tren de pulsos? ¿Cuál sería la diferencia? La señal muestreada resultante de usar un tren de pulsos en lugar de funciones impulso se conoce como muestreo natural y es el muestreo que vamos a desarrollar en este video. Así que consideremos una señal FDT analógica limitada en banda como esta que aparece aquí. Vamos a considerar esta señal analógica que está limitada en banda, o sea, su transformada de Fourier vale 0 después de cierto valor. Vamos a suponer que su transformada de Fourier es de esta forma, es solo una suposición. Lo que sí es verdad es que debe estar limitada en banda, o sea, debe de tener una transformada de Fourier finita en la frecuencia. Vamos a suponer que tiene esa forma. Y también consideremos pues este tren de pulsos que aparece aquí. Así que al multiplicar esta señal FDT analógica por un tren de pulsos, vamos a llamarlo QDT a este tren de pulsos, ¿el resultado cuál es? Multiplicamos punto a punto a estas señales y podemos ver que este es el resultado. O sea, es un conjunto de pulsos, pero que están modulados por la señal FDT. Si observan, la amplitud, la cresta de cada pulso ya no es plana, ahora tiene la forma de FDT, el envolvente es FDT. Muy bien, bueno, pues este tipo de muestreo se conoce como muestreo natural. Vamos a analizar la diferencia con el muestreo ideal que vimos en un video anterior. ¿Qué pasa en el dominio de la frecuencia? Como la señal en el tiempo no es la misma que la versión muestreada por impulsos, entonces va a haber un cambio con respecto a este tipo de muestreo, el muestreo ideal. ¿Cuál sería ese cambio? Vamos a analizarlo. En el dominio de la frecuencia, esta es la transformada. Esta señal, este tren de pulsos debe de tener una transformada, una forma en el dominio de la frecuencia. Vamos a llamar esta forma Q de omega. Ahorita la determinamos. El producto en el tiempo representa la convolución entre estas funciones, o sea, f de omega convolucionada con Q de omega. ¿Qué forma tendrá esta señal en el dominio de la frecuencia? Es lo que vamos a investigar, la forma en el dominio de la frecuencia. Y para eso tenemos que hacer la convolución entre f de omega y q de omega. Pero, pues habrá que definir aún antes de eso a q de omega. Q de omega es la transformada de q de t. Q de omega es la transformada de q de t. O sea, si q de t es un tren de pulsos, ¿cuál sería su forma en la frecuencia? Vamos a sacarla. Como sabemos, la transformada de toda señal periódica, Q de t, es un tren de pulso, eso es una señal periódica. Vamos a suponer que tiene periodo t y amplitud 1. Como se trata de una señal periódica, Q de t va a tener en su transformada esta topología. Una suma
de impulsos ubicados cada n omega 0. Omega 0 depende del periodo de Q de t y de intensidad Cn. Así que vamos a encontrarla. Cn es el coeficiente en la serie exponencial de Fourier y como sabemos es una integral. En un periodo, que puede ser el central en el origen, por e a la menos jn omega 0t. Como omega 0 es 2pi entre t, al hacer esta integral, ¿qué tendríamos? La integral en un periodo, observemos que de menos t medios a este punto, si consideramos que el ancho del pulso es d, debe tener un ancho, vamos a suponer que es d, debe tener un periodo, vamos a suponer que es este, y una amplitud a, vamos a suponer que esta amplitud es 1, porque lo que queremos es pues que los pulsos tengan la forma exacta de f de t en cierto intervalo, ¿no? Entonces vamos a suponer que es 1. De menos d medios, entonces, a d medios, aquí está, de menos d medios a d medios, pues la forma de la función es 1. 1 que multiplica e a la menos j, 2pi entre t, nt. Naturalmente, diferencial de t. Vamos a sacar la integral. Eso nos da, simplificamos la t, evaluamos límite superior, n 2pi, nt lo sustituimos por d medios y ¿qué tendríamos? N pi d en t menos ahora el límite inferior, lo sustituimos en lugar de t. Y tendríamos esto. Muy bien, si metemos el signo, este signo lo metemos en el corchete, este se vuelve positivo y este negativo. Aquí podemos poner el 2i para poder convertir en un seno, dado que es una diferencia de exponenciales. Seno de n pi de nt. Y encontramos n, nos damos cuenta que la variable del seno es n y que también está en el denominador, así que podríamos convertir en una función conocida como sampling. Si multiplico en el denominador por el término d en t, y obviamente también el numerador para no alterar, Cn tendría d en t sampling de n pi de en t. Eso sería Cn, vamos a sustituir Cn como vimos aquí en la expresión que define a la transformada. ¿Y cómo nos quedaría? Q de t es 2pi sumatoria, aquí ponemos Cn, y este Cn multiplica, como dice aquí nuestra formulita, a una delta ubicada cada n omega 0. Q de t es entonces, puede salir de la sumatoria esta constante. O sea, tenemos un conjunto, una suma infinita de impulsos. Cada uno de ellos tiene una intensidad que es el valor de una sampling. Es el valor de esta sampling en cada punto, para cada valor de n. O sea, tendríamos un envolvente. ¿Por qué? Porque los impulsos van a tener una amplitud que corresponde a una sampling, un valor en esa sampling. Entonces seguramente va a haber
un impulso en el origen, cuando n vale 0, tenemos una delta en el origen y la intensidad de la delta, o sea, el coeficiente que la multiplica, es el valor de una sampling en 0. Sampling de 0, pues es 1, multiplicado por esta constante 2pi en t, esta sería la intensidad del impulso. Y bueno, debe haber un conjunto de impulsos, claro que sí. Dependiendo del valor de d y t, podemos saber cuántos. Para fines de gráfica vamos a poner algunos, sin querer decir que sean solo esos, pero sí ese conjunto de impulsos pues van a tener un tamaño, o sea, una intensidad ponderada por una sampling. Esa sería la forma de onda en la frecuencia de un tren de pulsos. Así, si nuestra función en el tiempo tiene esta transformada, el tren de pulsos tiene esta transformada, el producto de estas dos f de t y q de t en el tiempo nos va a dar esta función que vamos a llamar x de t. Y en la frecuencia equivale a la convolución de sus transformadas. ¿Qué resulta de convolucionar f de omega con un conjunto de impulsos? ¿Qué resulta? Efectivamente, un conjunto de f de omega. Para cada impulso hay una f de omega. Como los impulsos tienen distinta intensidad, como se puede ver, no es un tren de pulsos, no es una señal periódica, cada impulso tiene una intensidad distinta entre sí, pues entonces significa que el coeficiente que multiplica la delta es variante, es distinto, cambia para cada delta, lo que implica a su vez que f de omega está multiplicada por factores distintos. ¿Cómo se vería x de omega después de hacer la convolución así el puro bosquejo? ¿Cómo se vería? Efectivamente, así se vería cuando convolucionamos esta función f de omega con cada uno de estos impulsos. Este sería el resultado de la convolución, así se vería la gráfica. Vamos a hacerlo analíticamente. Si q de t tiene como transformada q de omega y f de t tiene como transformada f de omega, cuando q de t se multiplica por f de t de la propiedad de convolución en la frecuencia, aquí aparecen convolucionar las funciones y multiplicadas por un factor 1 en 2pi. Esta función se conoce como x de t. La función en el tiempo es la señal muestreada, como vimos aquí. Es la señal muestreada. Y aquí tendríamos 1 en 2pi. Q de omega, pues es esta suma de impulsos de intensidad sampling en epidente. Dos pi d en t Aquí tenemos entonces Q de omega y está convolucionada con F de omega. Se puede ver que se elimina este 2pi y nos queda d en t sumatoria de esto. Obviamente aquí hay un corchete que nos dice que es una suma de deltas convolucionada con f de omega. O sea, lo que es lo mismo debido a la propiedad distributiva de la convolución, eso es lo mismo que una suma de convoluciones. Esta es una convolución de una suma de términos con f de omega, pero por la propiedad distributiva
Eso es lo mismo que hacer una suma de convoluciones. O sea, delta de omega menos n omega 0 convolucionada con f de omega. Aquí tenemos esta suma. Lo que es lo mismo, el operador sumatoria puede salir de la convolución porque la variable es n de la sumatoria y la variable de convolución es omega. También sampling de independiente es constante, entonces sale de la convolución. Y la convolución de esta delta con esta función, como sabemos, pues es la función desplazada donde se encuentra la delta. O sea, tenemos una suma de funciones f de omega desplazadas cada n omega 0 de intensidad igual a esto. Si nos regresamos a nuestras formas de onda que teníamos por aquí, obsérvese, esto es x de omega y no es más que una suma de esta sampling, bueno, el coeficiente que multiplica las deltas a las funciones, perdón, es una sampling. Las f's de omega, que son estas, se desplazan cada n omega 0 y la intensidad está ponderada por la sampling, como se puede ver ahí. Cuando n vale 0, nos referimos a la componente central. Si n vale 0, nos referimos a f de omega. Sampling de 0 es 1 y la amplitud máxima sería de n-t. Obsérvese que esa es la transformada de la señal muestreada, o sea, la información de f de omega se sigue manteniendo porque la forma es la misma, solo está multiplicada por dnt. Cuando n vale 0, este espectro central que tenemos aquí, este espectro central, pues es f de omega, solamente que multiplicado por un factor de nt. Multiplicado por el factor de nt porque sampling de 0 es 1. Entonces, pues es la misma función multiplicada por dnt. Si a x de omega la hago pasar por un filtro pasabajas adecuado, obtengo a f de omega. Entonces, a partir de esta señal, si quisiéramos usar un filtro pasabajas, como por ejemplo este sistema LTI, filtro pasabajas, cuya función de transferencia es una compuerta de ancho 2 omega m y amplitud md, el resultado sería el producto de x de omega con esta función de transferencia h de omega. Como se puede ver, al multiplicar x de omega por esta compuerta, eliminamos todas las componentes que están acá, todas estas se eliminan. A partir de esta, todas estas se eliminan al multiplicar por una compuerta. Y como la amplitud de la compuerta es t en d, entonces se convierte en f de omega. Recordemos que esta amplitud máxima es de en t. Así que obtenemos la señal original. Quiere decir que este tipo de muestreo también permite contener o permite mantener la información de f de omega, ya sea que multipliquemos por un tren de impulsos cuyo muestreo se conoce como muestreo ideal, o bien multipliquemos por un tren de pulsos cuyo muestreo se conoce como muestreo natural, podemos recuperar la señal analógica original a partir de sus muestras si hacemos pasar por un filtro pasabajas adecuado. Aquí no nos interesan ya tanto estas componentes que se hacen más pequeñas y negativas. Finalmente, lo único importante después de hacer pasar por un filtro es que recuperamos a la señal original que corresponde a esta con una amplitud distinta. Muy bien, pues ese sería el muestreo natural, también conocido como muestreo práctico, muestreo real. Este modelo matemático que acabamos de analizar nos permite ver claramente que la información contenida en la señal original se mantiene y que se puede recuperar.
Esto sería todo por el video. Muchísimas gracias por verlo y dejar sus comentarios.